tensión, ¿verdad? Hemos dado la definición de tensión. Las componentes intrínsecas del vector tensión. Ahí tenemos nuestro sólido elástico sometido a unas cargas que generan tensión y hemos definido la tensión es el límite cuando delta omega tiende a cero de delta F sobre delta omega y esa es la derivada. Y teníamos una dirección normal a ese elementito diferencial de área, pero también una dirección tangencial. Entonces la tensión la vamos a descomponer en tensión normal, sigma n, y tensión tangencial, tau. O sea, estamos descomponiendo la tensión en un sistema normal tangencial. Y aquí hay una analogía. Nosotros cuando hemos hecho nuestro curso de física, hemos visto, por ejemplo, qué sé yo, descrito el movimiento de esta masita en un plano inclinado y lo hemos hecho específicamente en un sistema de referencia. A ver, podemos nosotros describir el movimiento de de esta masita en este plano inclinado en un sistema de ejes cartesianos rectangulares X y Y. Y ahí vamos a tener que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el eje X, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. Eso en un sistema XY rectangular. Pero también podemos aplicar la segunda ley de Newton a este movimiento en un sistema normal tangencial, ¿no? Donde la sumatoria de fuerzas tangenciales en la dirección del plano de movimiento es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y perpendicular a él, en el eje normal, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ambos sistemas resuelven el problema, ambos, no hay inconveniente. Ambos sistemas resuelven el problema. ¿Cuál de ellos es el más sencillo para la resolución? ¿Cuál de estos sistemas? Señores, el normal tangencial. obviamente. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación igualada a cero. En cambio, en esta necesito la aceleración en X, la aceleración en Y. Por ese hecho, que es 1, no el principal, pero es 1. La simplificación en la solución es que la tensión la descomponemos en dos, en una tensión normal, sigma n, y en otra tangencial. ¿De acuerdo? Uno por la simplificación en la solución del problema. Estoy diciendo, es una razón, pero no es la fundamental. Y entonces vamos a tener las componentes de la tensión como tensión normal, sigma n, y tensión tangencial, tau. La norma
de la tensión normal al cuadrado va a ser igual a la tensión normal al cuadrado más la tensión tangencial al cuadrado. La ecuación 2.1. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a descomponer la tensión en dos componentes. La componente normal, sigma n, y la componente tangencial, tau. Bien, vamos a tener ahora la matriz de tensiones en un punto de un sólido elástico. Yo voy a tener un sólido elástico como este, sometido a un sistema de cargas, ¿no? Y quisiera conocer el estado tensional de los puntos, de todos los puntos interiores de este sólido elástico. ¿Sí? Para ello tomo un punto, el punto P. Y para mí el punto P va a estar representado por un cubito de dimensiones diferenciales, de X, de Y, de Z. O sea, esas dimensiones diferenciales son prácticamente cero, muy próximas a cero, ¿verdad? Ahora alguien podría decirme, ingeniero, ¿y por qué no escogemos en vez de un cubito una esfera? Sí, si la esfera tiene de radio un valor muy próximo a cero y este cubito tiene dimensiones diferenciales también próximas a cero, ¿cuál sería la diferencia? Ninguna. Ambos son prácticamente cero. Muy bien. Entonces voy a... y el punto P va a estar aquí en el origen de coordenadas. Podría estar al centro también, no hay problema, del cubo. Es la misma explicación podemos dar. Entonces, en este cubito vamos a tener caras vistas y caras ocultas, ¿verdad? 3 caras vistas y 3 caras ocultas. Y en este cubito vamos a dibujar, como que están dibujadas ahí, las componentes de las tensiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos, voy a agrandar un poquito, tenemos sigma nx, ¿verdad? Perpendicular a la cara dy de z, o la cara que es perpendicular al eje x. Entonces, sigma nx tendrá la dirección del eje x y además positiva, sentido positivo. Al otro lado, en la cara oculta, también hay un sigma nx, pero de sentido contrario. ¿Por qué? Porque el cubito y el sólido elástico está en equilibrio. Luego vamos a tener la tensión normal sigma ny, que tiene la dirección del eje y y además el sentido positivo, ¿verdad? Actúa perpendicularmente a la cara de x de z, o la cara que es perpendicular al eje y. Y sigma nz, bueno, antes, en la cara oculta también hay un sigma ny de sentido contrario. ¿Por qué? Porque el sólido está en equilibrio. Bien.
Perpendicular a la cara que es perpendicular al eje Z, se encuentra sigma NZ, ¿sí? Que tiene la dirección del eje Z y el sentido positivo. En la cara oculta de X de Y, actúa también un sigma NZ, pero de sentido contrario, ¿sí? Ahí están las tensiones normales. Las tensiones tangenciales. Veamos la cara perpendicular al eje X. Vamos a tener tau XY y vamos a tener tau XZ en esta cara visible. En la cara oculta vamos a tener también tau XY y tau XZ, pero de sentido contrario. ¿Sí? Por equilibrio. En la cara perpendicular al eje Y, tenemos tau YX y tau YZ. En la cara oculta tenemos exactamente lo mismo, tau YX y tau YZ, pero de sentidos contrarios. En la cara perpendicular al eje Z, cara vista, tenemos tau ZX y tau ZY. Obviamente en la cara oculta también tenemos tau ZX y tau ZY, pero con sentidos contrarios. Bien, si nosotros pudiésemos conocer las tensiones normales, sigma NX, NY, NZ, y las tensiones tangenciales, nuestro problema estaría resuelto, porque lograríamos conocer las tensiones en un punto cualquiera interno del sólido elástico y en cualquier punto. Bien, ¿cómo se leen estas tensiones tangenciales? Veamos. Dice aquí tau XY. Entonces, tau es la tensión tangencial. X quiere decir que actúa en la cara perpendicular al eje X. Y quiere decir que tiene la dirección del eje Y. Eso es tau XY. Es una notación tensorial. Tau XZ. Tau, tensión tangencial. X, que actúa en la cara perpendicular al eje X, pero tiene la dirección del eje Z. Nos vamos a la cara perpendicular al eje Y. Tau YX. Tau, tensión tangencial. Y, que actúa en la cara perpendicular al eje Y. X, porque tiene la dirección del eje X. Tau Y Z. Tau, tensión tangencial. Y, que actúa en la cara perpendicular al eje Y. Y Z tiene la dirección del eje Z de referencia. En la cara perpendicular al eje Z, tau ZX, tau tensión tangencial, Z tensión que actúa en la cara perpendicular al eje Z y X tiene la dirección del eje X, ¿no? Estamos hablando de esta tensión.
la otra. Tau ZY. Tau, tensión tangencial, Z, que actúa en la cara perpendicular al eje Z, y Y tiene la dirección del eje Y. Así se lee. Bien. Las tensiones normales son positivas si tienen el sentido positivo del eje correspondiente. Sigma nx es positivo porque tiene el sentido positivo del eje x. Sigma ny también y sigma nz lo propio. Ahora las tensiones tangenciales. ¿Cómo sabemos que son positivas? Anotar ahí. Las tensiones tangenciales son positivas cuando actuando en una cara visible tienen el sentido positivo del eje correspondiente. Veamos, por ejemplo, tau xy es positivo porque actúa en la cara vista perpendicular al eje X y tiene el sentido positivo del eje Y. Es positivo. Lo propio tau xz, etcétera. Punto seguido. Pero también son positivas cuando actuando en una cara oculta tienen sentido negativo. Sentido negativo del eje correspondiente o al eje correspondiente. Sentido negativo al eje correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, en esas dos circunstancias, las tensiones tangenciales son positivas. Muy bien. Pregunto, si quiero conocer el estado tensional,
en este punto y en cualquier punto del sólido elástico, tendría ¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas, señores? 18, ingeniero. 9. ¿Quién da más? 6 incógnitas. En vez de dar más, están dando menos. Dar más, tanta. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Por equilibrio, yo sé que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿verdad? Tiene que ser igual a cero. Pero aquí tenemos tensiones. 9 y cuánto? 35. Aquí tenemos tensiones. Si multiplicamos las tensiones por su área de actuación, entonces vamos a encontrar las fuerzas. Entonces, por ejemplo, sigma nx es una tensión multiplicado por el área donde actúa, de y de z, ahora es fuerza, ¿verdad? Que tiene su contrapuesta en la cara oculta. Si sumamos esas fuerzas, se van a cancelar. La suma de fuerzas va a ser igual a cero. Si hacemos lo mismo con las tensiones, vamos a obtener exactamente lo mismo con las tensiones tangenciales, quiero decir. Evidentemente, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Por lo tanto, ¿qué incógnitas vamos a tener? Sigma nx, sigma ny y sigma nz. De momento. De momento. 3. Tangenciales. Para hallar las tangenciales, voy a hacer lo siguiente. La sumatoria de momentos alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z van a ser iguales a cero. Veamos, por equilibrio, ¿no? Bien. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas, de momentos, perdón, alrededor del eje X. ¿Quiénes producen momento alrededor del eje X? Vamos a ver. Por ejemplo, produce momento sigma ny y vamos a convenir que los momentos positivos son contrarios a las agujas del reloj. Sigma ny multiplicado por dx por dz por su brazo, es negativo además, ¿no? Por su brazo, su brazo ha de ser dz medios. Se va a contrarrestar con el sigma ny de la cara oculta, que actúa también en dx y dz y su brazo es de z medios. Por lo tanto, si hacemos el mismo análisis para las otras tensiones,
normales como sigma NZ que provocan momento alrededor del eje X, pues se cancelan y no me sirve de nada. Entonces miraré ahora las tensiones tangenciales que me producen momento alrededor del eje X. Y voy a tener esta tensión, tau y z, que actúa en la cara de X de Z y su brazo es de Y, positivo. Y hay otra tensión, la tensión tau ZY, que también produce momento alrededor del eje X. Entonces será igual a menos la tensión ZY por su área de acción de X de Y por su brazo de Z, que también produce momento. ¿Quiénes más producen momento alrededor del eje X? No hay más. Eso es todo. Eso es igual a 0. Sumatoria de momentos alrededor del eje Y igual a 0. ¿Qué voy a tener? Voy a tener ya definitivamente las tensiones normales no me sirven, se van a cancelar. Solo las tangenciales. Tau X, perdón, tau ZX por su área de acción de X de Y por su brazo de Z, menos tau XZ por DY por DZ por su brazo de X. Y no hay más. Eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Finalmente, la sumatoria de momentos alrededor del eje Z. ¿Qué vamos a tener? Tau XY por DY DZ, ¿verdad? Por su brazo de X. Menos tau YX por DX por DZ por su brazo, que es DY, igual a 0. Y no hay más momentos alrededor del eje Z. Entonces, de estas ecuaciones, si eliminamos dx, dy, dz, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que tau yz es igual a tau zy, que tau zx es igual a tau xz y tau zy, perdón, xy es igual a tau yx. A esto se le conoce como la ley de tensiones tangenciales recíprocas. Entonces, el número de incógnitas simplemente es, ¿cuánto? 6. Necesito conocer sigma en X, en Y, en Z, tau XY, tau XZ y tau YZ. Y punto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar este cubito con un plano, ¿no?
lo vamos a hacer de tal manera que el corte no sea paralelo a alguna cara, sino un corte en diagonal, digamos. De esta manera. Hemos cortado el cubito, ¿sí? Con un plano ABC, cuya área de este planito ABC va a ser del diferencial de omega. Vamos a definir un vector perpendicular al plano ABC, pero que sea un vector dirección unitario, U, de componentes los cosenos directores alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Entonces el cubito anterior lo hemos cortado con un plano como este. ¿Sí? Entonces ahora voy a decir lo siguiente. En la cara ABC se generan tensiones, sigma X, sigma Y y sigma Z. Quisiera encontrar esas tensiones. Para eso voy a decir la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z es igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas las que tengan el sentido positivo del eje X serán positivas y las que no, pues negativas. Las que no son positivas las vamos a llevar al otro miembro y entonces van a pasar con signo positivo. Ahí va. Sigma X no es fuerza, es tensión, pero por su área ABC de omega, ahora es fuerza. ¿Va a ser igual a qué? Vamos a ir en orden. La cara perpendicular, la cara que queda, ¿no? Perpendicular al eje X. Y es la cara, diremos así, BCP. Así diremos, BCP. ¿Qué voy a tener? Sigma NX multiplicado por esta área BCP. Pero esa área BCP es la proyección del área ABC. Si es la proyección del área ABC, será alfa de omega. Entonces voy a tener sigma NX por alfa de omega. Más. ¿Qué más? Ahí en esa cara no tengo nada más. Me voy a la cara perpendicular al eje Y. Y voy a tener tau YX por el área donde actúa, ACP, perpendicular al eje Y. Entonces es la proyección sobre el plano XZ de ABC, o sea, beta de omega. Más, ya en esa cara ya no me queda más nada, me voy a la cara perpendicular al eje Z, es decir, ABP. ¿Qué tengo ahí? Tau ZX, pero eso es tensión, por el área ABP. El área ABP es el área proyectada sobre el plano XY de ABC, es decir, gamma de omega, diferencial de omega. Puedo simplificar diferencial de omega y ¿qué me va a quedar? Sigma X igual a sigma NX alfa más tau YX beta más tau ZX gamma. Exactamente de la misma manera, de manera análoga,
puedo obtener sigma sigma y va a ser igual a tau x y alfa más sigma ny beta más tau zy gamma. Similarmente, sigma z, la suma de fuerzas en z, va a ser igual a tau xz alfa más tau yz beta más sigma nz gamma. ¿De acuerdo? Bien. Podemos escribir ahora esta ecuación 2,3 de manera matricial. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener sigma x, sigma y y sigma z igual a sigma nx, tau xy, tau xz, tau yx sería, ¿no? Pero tau yx es igual a tau xz, o xy, perdón. Tau xy, sigma ny, tau yz. Aquí tendría tau zx, pero tau zx es exactamente igual a tau xz. Aquí tendría tau zy, pero es exactamente igual a tau yz y sigma nz, que multiplica a alfa, beta y gamma. En esta expresión 2,4, la matriz sigma nx, tau xy, tau xz, tau xy, sigma ny, tau yz, tau xz, tau yz, sigma nz, se llama matriz de tensiones y es una matriz simétrica. ¿Por qué es simétrica? ¿Por qué es simétrica? Señores. Porque su respuesta es igual a la matriz. Bueno, eso es matemáticamente, pero mecánicamente, ¿por qué es simétrica? Porque las tensiones cortantes son iguales en sus opuestos. Por la ley de tensiones tangenciales recíprocas, por eso. Y entonces vamos a escribir de forma más resumida, la tensión sigma va a ser igual a la matriz de tensiones T por el vector unitario dirección U. ¿De acuerdo? Sigma igual a T por U. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Bueno, aquí no nos vamos a quedar jóvenes. Tendríamos nosotros las condiciones de equilibrio interno, pero eso lo vamos a hacer el día miércoles, porque mañana es feriado, ¿no? Hasta el miércoles, señores. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Señores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.